¿Qué tal, muchachos? En la serie de videos que se propusieron, viene a ser el segundo ejercicio que planteamos. Les recordamos que el objetivo de estos pequeños videos es que se puedan ayudar con ellos de manera muy puntual para resolver sus tareas y que la clase la podamos utilizar principalmente para revisar teoría y dudas que puedan tener generales, más que ponernos a hacer los ejercicios de manera directa y extensa. Esto por la cuestión de tiempo tan limitados que tenemos en el periodo y bueno, para que ambas partes estén tranquilas. Yo como profesor asegurarme que puedo cubrir todos los temas y que ustedes puedan trabajar lo mejor posible a sus ritmos y a sus tiempos. Entonces en este ejercicio tenemos un plano inclinado. Los planos inclinados suelen ser una especie de dolor de cabeza para cuando uno es un estudiante principiante de estática. Un plano inclinado es lo que se conoce en física como una restricción. Y cuando aparecen restricciones en los ejercicios de física, las cosas se suelen tornar bastante complicadas. Entonces, el primer consejo que se les da cuando tienen que analizar un problema con restricciones, pues consiste, nada más aquí permítanme hacerle, hacerle un zoom y no perder con eso el editor de ecuaciones. Cuando tenemos un problema con restricciones, la restricción vendría a ser el plano, esta rampa, esta inclinación. Quiere decir que los objetos no se pueden mover libremente. Y como se los comento, pues esto es verdaderamente complicado de plantear o de resolver. Pero aquí vamos a hacer un truco. Haciendo un poquito de memoria, cuando ustedes resolvían problemas de tiro vertical o de caída libre, una manera bastante sencilla de abordar esos problemas era colocando cuidadosamente el sistema de referencia. Había problemas que se resolvían muy fácil si el sistema de referencia se ponía en la parte de abajo o también si se ponía en la parte de arriba desde donde se dejaba caer el objeto, según fuera el caso. Entonces, algo que podemos hacer con un sistema de referencia es rotarlo. Nosotros estamos muy acostumbrados a que el plano cartesiano lo tenemos que colocar forzosamente de esta manera, ¿sí? Nos han enseñado que si bien tenemos libertad de ponerlo donde nos convenga, siempre tiene que estar en esta dirección. Pero aquí un truco nuevo que vamos a empezar a utilizar va a ser girar o rotar estos planos. ¿Por qué lo vamos a rotar? Bueno, aquí ya tengo el plano rotado, señalando este bloque. Entonces, si rotamos el plano, vean que una de las tensiones, que es por donde se puede deslizar el bloque, queda completamente en el eje X, ¿sí? Y eso nos da mucha ventaja, porque no vamos a tener que hacer casi descomposiciones. Y vean que la fuerza normal, tenemos la gran ventaja que nos queda completamente paralela con el eje Y. Entonces, esto va a simplificar mucho nuestro sistema de vectores. Ahora, aquí, ¿cuál es el precio que pagamos? Pues bueno, que esta tensión, perdón, este peso, ya no queda hacia abajo, queda de alguna manera inclinado, pero esto no va a ser ningún problema. Si el plano nosotros eh, lo enderezamos, o sea, me refiero a que hagamos algo como esto, para que nuestro sistema XY se vea plano, vean, tenemos un vector hacia arriba, un vector hacia la izquierda y tenemos un vector en lo que conocemos como el cuadrante número 4, ¿sí? Es decir, hacia abajo y hacia la derecha. Entonces, vamos a plantear, si vamos a nuestro sistemita de vectores, 0,360, pues vamos a tener un vector en esta dirección hacia la izquierda. Vamos a tener un vector hacia arriba y vamos a tener un vector en esta dirección inclinada. Ahorita vamos a ver cuál es el ángulo, ¿sí? Entonces, esto nada más a manera de un muy breve resumen de qué es lo que esperamos obtener acá. Ahora, ¿cómo interpretamos el ángulo de aquí? Cuando estamos en planos inclinados hay dos maneras de abordar los problemas. Una primera es que cuando les dan este ángulo, las fórmulas de x y de y se intercambian el seno por el coseno. Entonces es algo que se pueden aprender de memoria.
pero sin embargo, cuando a uno como estudiante nos piden aprender las cosas así, muchas veces no quedan como muy digeridas o muy entendidas. Entonces vamos a explicar por qué se intercambian. Eh, Como verán, este plano cartesiano aquí tiene una línea perpendicular y genera este pequeño triángulo. Lo voy a marcar así muy rápidamente. Queda este triángulo aquí. Entonces, ese triángulo que queda aquí, pues es semejante al triángulo de acá abajo. El ángulo de 40 grados corresponde a esto, a este que está aquí, este es el de 40, y este ángulo superior de por acá, pues viene a ser el mismo que el del triángulo verde grande. O sea, vean aquí cómo es el mismo ángulo. Entonces, con esa idea en mente, pues nos vamos a dar cuenta que que el ángulo que vamos a tener aquí, pues en realidad va a ser el ángulo de 40. Otra manera de ver este triángulo semejante, pues es con este. Entonces, este ángulo tiene que estar de tal forma colocado que nosotros tenemos aquí el 0, el 90, el 200, el 180 y aquí abajo tenemos el 270. Entonces, a este 270, de hecho, por eso me gustan mucho estos programitas de dibujo, que no son como tan al tanteo. Entonces vamos a simplemente girar este triángulo. Entonces vean que este triángulo cabe perfectamente aquí. Entonces el ángulo que está aquí, que nos falta, es precisamente el ángulo de 40. ¿Sí? Entonces acuérdense, el ángulo de aquí abajo es el de 40, entonces este tiene que ser el de 40. ¿Sí? Esto se puede hacer por... fíjense que estos dibujos no se pueden hacer al tanteo. Aquí el programa de dibujo hace bien la escala, hace bien lo duplica, lo invierte. Entonces tengan mucho cuidado si hacen este tipo de cosas al tanteo. Pero esto nada más es para justificar pues de dónde sale esto. Entonces tomando esto como referencia y este como el eje X positivo, pues vamos escribiendo nuestros vectores. Vamos a tener un primer vector. Creo que va a ser más sencillo si los copio todos así. Vamos a tener en juego aquí tres vectores. Vamos a tener el vector n, el vector tensión, que es esta, y vamos a tener el vector peso. Entonces tenemos esos tres vectores. Vamos a tener que el vector normal, pues no sabemos cuánto vale, pero sí sabemos que se encuentra a 90 grados. Luego el vector tensión, tampoco sabemos cuánto vale, pero sabemos que está en 180 grados. Y finalmente el peso, que ya vimos que a 270 le tenemos que sumar, en este caso 40 grados. Y este sí sabemos cuánto vale, vale 1000 newtons, de acuerdo a lo que está escrito ahí en el problema. Y vamos a tener 270 más 40 grados. Si nosotros hacemos esta suma, obtenemos 310. ¿Sí? Entonces aquí es bien importante que pongan atención en este tipo de dibujos, ¿sí? Si bien nos han dado el ángulo de por acá abajo, pues bueno, hay que comprender o hay que estudiar con todo lo que se vio en Matemáticas 2. Esto es bien importante que lo visualicen y se los he estado recalcando mucho. Estamos solamente reciclando, retomando mucho conocimiento que nosotros ya teníamos, pero que muchas veces la primera vez que lo vimos no necesariamente fue asimilado de la mejor manera. Ahora, utilizando las fórmulas para el cambio de coordenadas, donde la componente X es R coseno del ángulo y la componente Y es igual a R seno del ángulo, podemos utilizar estos ángulos y transformar estos, o simplemente voltear a ver este sistema de coordenadas para plantearlo todo de una manera más sencilla. Entonces vamos a ver que este nos va a dar 0 y este nos va a dar n. El de por acá, que es la tensión, pues vamos a tener simplemente menos t, 0. De hecho, esto desde el principio lo pudimos haber planteado simplemente con el dibujo. Y aquí el peso, este sí es el novedoso, este sí nos conviene hacerlo como paso por paso. Entonces aquí vamos a tener
esta fórmula que va a ser 1000 newtons multiplicado por el coseno. En este caso es el coseno pues de 310. Y el otro vector pues se obtiene con la transformación de 1000 newtons seno del ángulo. Y esta cuenta pues se hace simplemente con una calculadora. Entonces, para pasarle los vectores de arriba a abajo, esto fue lo que hicimos, nada más que pues se hizo con unos valores como muy evidentes. Por eso es que no hicimos el procedimiento. Si les quedan dudas de cómo salió eso, es muy importante que me escriban y que pregunten ahí al chat del grupo. Entonces aquí hacemos simplemente 1000, escriben 1000 en su calculadora y colocan coseno de 310. Y les va a salir 642.7 para el primero. 642.7. Y para obtener la componente y, lo hacen con seno. Y vean que nos quedó positivo, es decir, va para acá, eso es correcto. Y el segundo nos debe de quedar negativo. Y nos queda menos 766. No nos queda exacto, pero si lo redondeamos a la primera cifra decimal, es 766.04, pues eso se redondea a 766. Entonces ya tenemos aquí todos los vectores. Y nuevamente necesitamos que nuestra suma vectorial pues cumpla con esto. La fuerza normal más la tensión más el peso tiene que ser igual al vector 0. Y en resumidas cuentas, pues esto significa ecuación para la componente X, que también del dibujo se puede ver bastante claro. De la X vamos a tener, ya se hace toda la sustitución semejante a los otros problemas, pues vamos a tener que la tensión tiene que ser simplemente la componente X de este. Entonces aquí necesitamos que esta tensión sea igual a esta componente X. ¿Sí? Ya resumiendo la ecuación. Y después pues vamos a tener la componente Y, que va a ser igual a, que va a tener que ver con la normal y con la componente del peso. La componente del peso es esta. Entonces ya que hagan toda la escritura aquí y escriban, logren aquí plantear la simplificación, pues vamos a tener que en este caso n pues les debe de corresponder a este número en positivo. ¿Sí? Entonces ya con estas ecuaciones ya encontramos la fuerza normal, ya encontramos la tensión del cable. Entonces la tensión, para que este bloque no resbale, ojo, aquí no hay fricción, pero se pudo haber incluido, nada más eso les agregaría pues otra fuerza. En este caso, como la tensión jala para acá, pues la fricción jalaría hacia abajo. Le tuviéramos que haber agregado un término más. Pues esto significa que la tensión pues es 642.7 y esta tensión pues tiene que ser igual al peso 1. Y entonces ya encontramos las dos respuestas. ¿Sí? Tenemos que el peso del bloque que está equilibrando al que se encuentra sobre el plano inclinado pues tiene que ser igual a esto. Y ahí concluye, ahí termina el problema. Si a ustedes les llega a pasar esto, porque no me acuerdo cómo está dibujado el plano, para este problema yo lo dibujé así, pero por supuesto que podrían tener esto, ignoren simplemente que, bueno, de hecho esto no es tan grave, podemos hacer un pequeño truco. Nada más permítanme aquí acomodar las cosas. Entonces, si volteamos esto, pues bueno, aquí queda la X, ahí queda la Y. Y vean, ignoren las letras volteadas. Entonces vean que es exactamente resolver lo mismo. O sea, no hay
No hay mayor problema, no hay mayor dificultad, nada más que ahora la tensión apunta en cero, la fuerza normal sigue apuntando a 90 y ahora aquí para entender cómo funciona esta congruencia, vean que este ángulo es el de acá, entonces el ángulo de aquí tiene que ser el ángulo, o sea, este es el de 40, entonces a 270 le tienen que quitar 40, ¿sí? Entonces vean que lo más importante de todos estos ejercicios siempre es hacer un buen diagrama de fuerzas, entender bien cómo están las direcciones, y todo este planteamiento de ecuaciones pues ya es bastante sencillo y podemos aquí acudir a los métodos, a lo que yo les comenté o yo bauticé de alguna manera como el método intuitivo, ¿sí? Donde este peso se descompuso en una parte que tiene que ver con esta tensión y en una parte que tiene que ver con la fuerza normal que apunta hacia arriba. Entonces, aquí concluyo este breve ejercicio. Espero que les sea de mucha utilidad y cualquier duda, por favor, no dejen ahí de escribirme.